Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad. Pues mi nombre es Néstor Altuve, soy gerente regional para Centroamérica y el Caribe de Uniquemia. Y bueno, para nosotros hoy es un placer y un gusto pues presentar este webinar relacionado con el diseño instruccional para la educación online, que es una de muchas de las actividades que venimos haciendo, pues ya con esta relación y con este convenio y acuerdo que tenemos con Ciudad del Saber aquí en Panamá, cosa pues que nos llena mucho de satisfacción, este acuerdo de colaboración para estar promoviendo pues temas tan importantes como el diseño instruccional para la educación online. Y bueno, esta es nuestra primera actividad pues relacionada con el tema. Y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, igual más adelante les presentaré los ponentes. Aquí lo importante es comentarles que este webinar está dentro del marco del curso online para formadores de educación superior, que es diseño instruccional para la educación online, que estamos pues, como les dije, en alianza con Ciudad del Saber aquí en Panamá, pero por supuesto alcance pues global para cualquiera que le interese el tema. Sé que los objetivos más importantes pues del programa es conocer las metodologías de diseño instruccional para la educación online, identificar las herramientas y técnicas para diseñar y construir cursos en la modalidad online, realizar un diseño instruccional para un entorno virtual y conocer los recursos que ofrecen las plataformas LMS para la educación online. Pues sabemos que hoy en día pues hubo una migración pues de alguna forma a la virtualización, pero creo que hay un paso adicional que está más relacionado con el tema de la generación de todos estos contenidos alrededor de las tecnologías y de todas estas nuevas plataformas. ¿Ok? Además, la duración y la dedicación de esta actividad pues es de 3 semanas, de 10 horas total de dedicación, 3 horas de clase, y hay trabajo en equipo y hay trabajo individual de puesta en práctica, pues una característica que tenemos en Uniquemia, de poner en práctica todos los conocimientos. Este programa empieza el próximo 31 de mayo. Como les dije, pues decidimos por un tema de facilidad, sobre todo para los formadores, de hacerlo la mañana de los sábados. En la primera semana, pues constituye temas de autoaprendizaje, sería la primera clase online en vivo. La segunda semana, pues es un trabajo, no hay clase en vivo, pero es un trabajo en la cual pues van a poder estar compartiendo a través del foro con los diferentes formadores. Y la tercera semana, pues sí, ahí se combina nuevamente el tema de autoaprendizaje con las clases online en vivo. Entonces, como verán, pues 8 de la mañana Guatemala, Costa Rica, 9 en la mañana Panamá, Colombia y 10 de la mañana de Venezuela. Ok, entonces pues si entran por aquí en Uniquemia, en la página de Uniquemia, pueden conseguir mayor información acerca del curso o me pueden contactar directamente a mí, pues a través de mi correo electrónico nestor.altuve.uniquemia.com o mi WhatsApp 507-6604-5172. Entonces, bueno, ya dando espacio a la entrada del webinar, pues hoy nos acompañan dos de los tres instructores del curso y pues paso a presentarlos. La primera, pues hoy de primero vamos a tener a mi compañera directora de programas, donde yo soy director académico de varios programas que hacemos en Uniquemia, a María Cristina Fernández, que es PhD en Economía de Empresas de la Universidad de Almería, España, profesora de liderazgo y gestión de personas, con amplia experiencia apoyando a instituciones educativas en el diseño de cursos en línea, así como la planificación y administración de programas de formación. Y hoy también nos acompañará pues Osvaldo Lorenzo, PhD en Administración de Empresas de la Universidad de Warwick, socio director de Uniquemia y profesor de Transformación Digital y con más de 15 años de experiencia en educación online en universidades y escuelas de negocio. Entonces, bueno, ya con esta pequeña introducción, como primero son las damas, pues María Cristina, adelante,
Gracias. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Me dicen si la ven bien. ¿Sí la están viendo ahorita? Sí, María Cristina. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a hablar como docente, de un tema que realmente es de muchísimo interés, y más ahora con la presencia del COVID y lo que eso ha significado para todos nosotros, ¿no? Y comienzo con una cita de Michel Foucault, que él dice: la pedagogía es el motor y la tecnología el acelerador. Y en estos momentos, definitivamente, la tecnología se ha convertido en un acelerador, y nosotros hemos tenido que montarnos en ese carro o en ese vehículo y desarrollar una didáctica totalmente distinta a la que veníamos desarrollando en nuestras clases presenciales, ¿no? Hoy más que nunca los docentes tenemos que estar preparados para ofrecer a los alumnos esas posibilidades de aprendizaje con apoyo de nuevas tecnologías. Ahora, la tecnología ha impactado todas las áreas, indudablemente, pero la educación es una de las áreas que más ha impactado. Y lo más llamativo como docentes es que, así como se ha producido un cambio de medios, no así lo hemos visto en los métodos, ¿no? Nos encontramos con que tratamos de aplicar los mismos métodos que hacíamos en nuestras clases presenciales, pero en clases online. Y por eso es que la UNESCO, igual que cantidad de organismos y en todos los países, se ha presentado una preocupación por desarrollar competencias en los docentes de las tecnologías de información y comunicación. Están interesados no solamente en que nosotros tengamos dominio de esas competencias, sino que además formemos a estudiantes que tengan las competencias que está requiriendo el mercado laboral. O sea, que sean personas que estén familiarizadas con el uso de las tecnologías. Aparte de esto, es importante también mencionar que los docentes, ante ese impacto de la tecnología y lo rápido que hemos tenido que adaptarnos, estamos sufriendo lo que el psiquiatra norteamericano Craig Broad menciona como el tecnoestrés. Y el tecnoestrés no es más que un síndrome que caracterizado por la falta de habilidades o falta de competencias en el manejo de las tecnologías. Al como docentes no tener ese dominio de las tecnologías y, sin embargo, en estos momentos exigirnos que efectivamente esa sea la forma en que podemos dar una enseñanza, entonces se genera este síndrome de tecnoestrés. Ahora, nosotros tenemos que prepararnos para esto y entender que esa nueva didáctica, o sea, que tenemos que aplicar un nuevo método, y es esa nueva didáctica de la educación online que exige que diseñemos materias con un aprendizaje colaborativo, con autonomía del estudiante, que sea interactivo, que el estudiante se vea motivado, porque en esta oportunidad y en este momento el estudiante adquiere autonomía. Y tenemos que buscar transmitir ese aprendizaje significativo, que significa que tenemos que tratar de trascender el saber por el saber hacer. Eso es lo más importante, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que saber manejarse en este medio de tecnología y afrontar las competencias que exige el mercado laboral. Entonces, aparte de eso, también tenemos otros retos. Como si no fuese poco todos los que hemos mencionado, también tenemos otros retos, que es ofrecer ese feedback personalizado, que evite esa sensación de soledad o aislamiento que puede sentir el estudiante en estas nuevas modalidades de enseñanza, ¿no? Ahora, necesitamos entonces alcanzar ese aprendizaje significativo, y para eso tenemos que tener nuevas estrategias didácticas centradas en el estudiante,
centradas en el autoaprendizaje y en el desarrollo de pensamientos críticos. En este sentido, yo siempre me gusta mencionar el ejemplo de Sugata Mitra, que Sugata Mitra es un profesor en la India, que él hizo una prueba, una práctica de colocar unos computadores en comunidades pobres de la India, donde por supuesto había muchísimos niños, y él pone el computador en el hueco de una pared y dejaba el computador en ese espacio y los muchachos se acercaban. Al principio se acercaban con muchísima curiosidad, pero al cabo de un tiempo, unas semanas, él comienza a observar que los muchachos no solamente manejaban ya el computador, sino que además dominaban el idioma inglés. O sea, que comenzaban a aprender un idioma porque era el lenguaje que tenían en el computador. Él consideró, a través de esa práctica, porque la hizo en muchos sitios, y desarrolla esa metodología que se llama la metodología o el método de aprendizaje autoorganizado Solé, que a través de preguntas inteligentes los estudiantes lograban encontrar las respuestas a lo que les interesaba. O sea que era un proceso de autoaprendizaje, pero además necesitaba dos condiciones que eran importantes. Primero, que existiese un objetivo común. Segundo, que existiese un grupo de personas, o en este caso, un grupo de estudiantes interesados en ese tema. Entonces, al existir un objeto común y en un grupo de estudiantes interesados, alcanzaban dar respuestas a preguntas inteligentes. Bueno, efectivamente eso es un ejemplo de lo que nos está sucediendo. La tecnología ha producido un cambio importantísimo en la forma de enseñar, lo que también ha pasado a traer nuevos modelos teóricos para sustentarlo. Pasamos de la enseñanza presencial, donde teníamos el modelo conductista, que consideraba que el aprendizaje era un estímulo y una respuesta. O sea, el docente estimulaba, el estudiante respondía, y el conocimiento era una suma de información, ¿no? Era una suma de información donde el estudiante lo que tenía que hacer era memorizar. Ese modelo conductivista pasa ahora al modelo constructivista, en el cual el aprendizaje no es una copia de la realidad, sino que es la construcción de la realidad por parte de los estudiantes. Pero esa construcción de la realidad se da por la relación que tiene ese estudiante con el ambiente, con su entorno. Entonces, el alumno es responsable de su propio aprendizaje, construye ese conocimiento y el docente se convierte en un facilitador o un orientador de esa construcción de conocimiento. Pero no dejemos solamente al modelo constructivista, sino que debemos mencionar también el modelo del conectivismo. El modelo del conectivismo surge precisamente de la tecnología, de la presencia de la tecnología, y aquí nos plantea que el aprendizaje dejó de ser una actividad individual. El conocimiento y el aprendizaje es la conexión que nosotros hacemos con lo que ellos llaman nodos o fuentes de información a lo largo de nuestra vida. Ese aprendizaje entonces puede venir de muchas fuentes y vamos creando lo que es el ambiente de aprendizaje personal. Ese ambiente de aprendizaje personal es lo que llamaríamos el aprendizaje como una red. Se va conformando una red y el estudiante va aprendiendo en función de esos nodos de interés. Ahora, esta nueva realidad que nos toca vivir nos obliga a estar familiarizados con los ambientes virtuales de aprendizaje y enseñanza, los EBEA, y también nos obliga a manejar las plataformas y sistemas de gestiones de aprendizaje en las cuales tenemos que aplicar métodos diferentes a los métodos que teníamos en la educación presencial. Me refiero
a la curación de contenidos, a técnicas de curación de contenidos que nos orienten en la búsqueda de la información, el filtrado de esa información y también el diseño instruccional. El diseño instruccional, mucho lo hemos considerado como una reingeniería pedagógica. Es una forma nueva de plantearnos la enseñanza-aprendizaje, donde no solamente tenemos que el diseño instruccional es un sistema de planificado que nos permite estructurar los contenidos, los recursos, que integremos guías, actividades, foros, etcétera. O sea, toda una reingeniería pedagógica. Ahora, también, sin desalentar, es importante entender que esto ha sido todo un reto para el docente y más en Latinoamérica. Si consultamos el último estudio de la CEPAL sobre la transformación digital publicada este año, ellos afirman que en la región menos del 40% de la población posee conocimientos básicos de informática. Por ejemplo, ¿qué llama el conocimiento o qué llaman ellos conocimientos básicos? Copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un anexo. Esos son competencias básicas. Competencias intermedias, menos del 25%, menos del 30%, domina herramientas de copiado, herramientas de pego, herramientas, simplemente el programa Excel, una presentación en PowerPoint, todo eso efectivamente no lo dominan, o sea, los porcentajes son muy bajos. En esta pantalla podemos ver cómo, bueno, aquí hay el estudio en México, Cuba, hay unos pocos países, y lo comparan con Corea, ¿no? Y los porcentajes son realmente muy, muy bajos. Entonces, bueno, ante esta realidad, los docentes tenemos que realmente prepararnos y ser capaces de diseñar materiales interactivos, colaborativos, que mejoren la comprensión del tema, que aumenten la motivación del estudiante y que permitan la retención de lo aprendido, ¿no? Voy a concluirle con una idea de la teoría de la conectividad que dice que el conocimiento se encuentra en las relaciones entre las personas que participan en una actividad, las herramientas que utiliza y las condiciones materiales del entorno en que la acción tiene lugar. Es por ello que es muy importante que como docentes sepamos qué actividades seleccionar, qué actividades colaborativas diseñar y qué herramientas debemos utilizar que faciliten la interacción. Eso es lo que va a permitir lo que Siemens considera la ecología del aprendizaje, que es la forma de mejorar los procesos. Entonces, bueno, no sé, sí. Perfecto, gracias María Cristina. De nada. Excelente introducción a esta parte, pues creo que bueno, ya además está, o sea, vemos claramente pues toda esta necesidad y yo creo que todos aquellos que de alguna manera estamos en esta industria, pues estamos como claros en lo que hay que hacer y el problema es cómo, pues y de alguna forma tú nos has comentado, digamos, nos ha dado esa pues, visión, ¿no? Ahora Osvaldo, pues, continúa, pues. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan, Néstor y Cristina? Sí, y todo. Sí. Voy a compartir pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Todavía no. Ahora sí, listo. Vale, muy bien. Oye, pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Néstor, Cristina. Como Néstor ha mencionado anteriormente, bueno, estaremos próximamente participando, ¿no? Enseñando en bueno, más que enseñando, compartiendo con otros docentes para también aprender entre todos, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Cristina, la idea es que seamos más bien facilitadores de un proceso de aprendizaje colaborativo entre todos los docentes que puedan participar en esta actividad que estaríamos Cristina, Lili y yo compartiendo con todos, ¿vale?
Bueno, yo simplemente comentarles también que les invito a que nos conectemos por LinkedIn. Estamos muy activos allí y creemos mucho, como dice Cristina, en la conexión de la gente y como mecanismo importante para crear conocimiento y aprender, de tal manera que los tres, ¿no? Pero ahora en particular Cristina y yo, y también Néstor, estamos muy activos en LinkedIn, así que los invitamos a que nos conectemos a través de esta herramienta, ¿vale? Y a mí me gustaría comenzar utilizando una herramienta que precisamente es muy popular ahora mismo, que es Mentimeter, y con esta herramienta pues hacerles una pregunta, a ver un poco vuestra opinión. Les invito a que vayamos a www.menti.com y ahí usen el código 24600970 y podamos completar esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos, obstáculos en la educación online? Y nos gustaría mucho conocer vuestra apreciación. Y pueden haber allí una lista de diferentes opciones, creo que pueden marcar hasta 2 opciones, de tal manera que, repito, pueden ir a menti.com y usar el código 24600970. Mientras ustedes hacen eso, yo me voy a ir a Google, ¿sí? Me permiten dejar de compartir acá, voy a irme a mi browser para poder desde aquí compartir pantalla. ¿Vale? Entonces, aquí estamos precisamente con esta pregunta. Regresamos otra vez. Recuerden, menti.com 24600970. Voy a dar unos 30 segundos para responder, bueno, para acceder y también responder, quizás hasta 1 minuto. Y ya tenemos una persona, ¿no? Tenemos una persona muy conocedora de esta herramienta. Yo la tenía activada porque respondió muy rápido, ¿vale? Entonces recuerden menti.com y usamos el código 24600970 y respondemos a esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos, obstáculos en la educación online? Que nos interesa mucho conocer vuestra perspectiva y de esta manera pues aprender de manera colaborativa, ¿no? Como mencionaba Cristina, del aprendizaje colectivo. Muy bien, vamos a dejar unos segundos más. Tenemos 24 personas activas, somos unos 20 participantes. Bien, vamos a dejar unos segundos más. Tienen en el chat la información menti.com 24600970, ¿vale? Tenemos ya 10 participaciones y bueno, está bastante muy amplia la respuesta, ¿no? Hay una variedad de respuestas. La verdad que no hay concentración en el resultado, lo cual es muy interesante, pero vemos algunas de las respuestas de los obstáculos más mencionados: falta de motivación en los estudiantes, gestión del tiempo y la implicación o engagement de los estudiantes, definir cómo dividir los objetivos de aprendizaje en elementos online, dificultad en el uso de herramientas tecnológicas y o acceso a conectividad, y olvidarse o no seguir las actividades asíncronas, están apareciendo como los obstáculos más mencionados, ¿vale? Vamos a dejar unos segundos adicionales. Tenemos 12 participantes, 12 respuestas. Recuerden menti.com, el código 24600970, ¿vale? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Vamos a ir, si me permiten, voy a ir comentando algunas cosas. Voy a empezar por el obstáculo que está teniendo la mayor votación, que es la falta de motivación en los estudiantes. Y bueno, esto podríamos tener aquí un argumentario muy amplio, ¿no? Pero ciertamente nos hemos conseguido, yo en lo personal, que había una resistencia a la educación online antes de la pandemia muy alta, ¿no? De hecho, a nosotros desde Unicamia nos ha costado algunas veces, sobre todo en entornos de educación corporativa, con managers, con profesionales, hay una preferencia normal o muy generalizada de querer tener las clases en presencial, en face to face. Ciertamente lograr ese engagement de la gente, ¿no? Ese compromiso del participante es uno de los principales retos. Como mencionaba Cristina,
sin duda alguna la pandemia nos ha acelerado todo el proceso. Ahora, eso nos mete en un reto importante, como también decía Cristina, de nuestro rol como educadores, garantizar que las actividades las diseñamos de una manera tal que garanticemos ese engagement, esa motivación, que la gente se anime a participar y a su vez a continuar aprendiendo de manera online. De tal manera que muy de acuerdo con falta de motivación en un estudiante que se conecta con el tema del engagement, gestión del tiempo y la implicación engagement de los estudiantes. Luego tenemos dificultad en el uso de las herramientas tecnológicas y acceso a conectividad. Esto es un reto muy importante en Latinoamérica, como también decía Cristina. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos descubierto también es que en algunos entornos donde no hay tanto acceso a ordenadores o a internet, en oficinas o porque no tengo acceso a ellos en el hogar, tenemos que movernos a entornos más móviles, ¿no? De teléfonos móviles o teléfonos inteligentes. Incluso hemos tenido algunas experiencias en este sentido usando plataformas como Telegram, ¿no? De tal manera que hay opciones cuando las herramientas tecnológicas o el acceso a la conectividad no es tan alto, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, tenemos aquí una variedad importante de resultados, la producción de contenidos en formatos multimedia, esto es otro de los elementos, y la selección y curación de contenido. Bueno, voy a tomar una foto de esto, y yo creo además que esta foto es muy relevante les invito a que todos la tomen porque es el resultado de vuestras apreciaciones, y con esta foto me voy a ir a la siguiente diapositiva, si me permiten voy a salir de acá, pantalla, y voy a venirme a mi presentación. ¿Sí? Mi presentación. Ok, bien. Acá me parece que hay algún comentario. Dice Augusto, bueno, hay varios comentarios acá, ¿no? Dice Augusto, otro obstáculo importante es la carga de trabajo excesiva de los estudiantes. Pasar todo el día frente a una pantalla les cansa mucho, al final llegan extenuados. Eso es muy correcto. De hecho, depende un poco del entorno en el que estamos trabajando, bien sea estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes o profesionales en empresas, y, y sin duda alguna estamos teniendo un cansancio generalizado, ¿no? Y pasamos de una reunión a otra, de una clase a otra, es como si es más, pareciera que ahora tenemos una tendencia a quitar el receso o el break entre una sesión y otra, incluso en reuniones, ¿no? Y esto sin duda alguna es un obstáculo muy importante, ¿no? Y yo creo que es un tema más de disciplina. Ahora, a mí me gustaría, con base a lo que ustedes han respondido, ¿no? Que además de ser una herramienta que nos permite la participación de todos y asimismo ese aprendizaje colectivo, como mencionaba Cristina, me gustaría basar mi presentación en esta diapositiva, y es tratar de repasar muy rápidamente, luego lo haremos de manera más detallada en el curso, por supuesto, las principales características de la educación online y sus implicaciones. En ese sentido, el número uno es que creemos que la educación online es predominantemente asíncrona. Obviamente puede haber una clase presencial como la que estamos teniendo en este momento, una sesión en vivo, online, presencial, bueno, online en vivo, mejor dicho, no presencial, es online en vivo, conocidas como masterclass o webinars, pero muy relevante en la educación online es reconocer la necesidad, el tiempo requerido para el aprendizaje individual o en grupos, perdón, el aprendizaje individual o en grupos, pero de manera independiente, es decir, sin que esté el profesor como estamos, o un facilitador como estamos en este momento en una sesión en vivo. Reconocer eso es muy importante a la hora del diseño instruccional de la educación online, porque nos va a llevar a la necesidad entonces de diseñar la ruta de aprendizaje, el itinerario de aprendizaje, reconociendo la importancia que tienen los materiales de autoaprendizaje o las actividades de autoaprendizaje o las actividades de trabajo colaborativo sin el facilitador de manera online en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Entonces, la primera característica clave de reconocer, y esto está muy relacionado con algo que mencionaba Cristina, me ha encantado su presentación porque nos ha llevado por diferentes elementos más de fundamentos y teóricos de la educación, que son pilares, ¿no? Para esta discusión, sin duda alguna. Pero una cosa que me llamó mucho la atención era cuando mencionaba de que a veces no creemos que la educación online
va de solamente cambiar el medio y no el método. Entonces, uno de los cambios más importantes, como mencionamos anteriormente, es reconocer que mientras que en una clase presencial el profesor está en tiempo real y está centrada la educación en el profesor, en la educación online, la educación está más centrada en el trabajo autónomo, independiente del estudiante o con su equipo con el cual está trabajando de manera colaborativa. ¿Okay? En segundo lugar, la importancia en la educación online de la utilización de variedades de tipos de recursos y medios diferentes, ¿no? Y alguien comentaba precisamente en la votación anterior que la dificultad de reconocer qué debería ser un vídeo, qué debería ser una lectura, qué debería ser una pregunta inteligente, qué debería ser un foro de discusión, qué debería ser una clase online, qué contenido debería estar, es también una parte fundamental en ese diseño instruccional. El número 3 es que se requiere que todos se sientan cómodos con la tecnología. Y esto quizás es un reto muy, muy difícil para los académicos, para los profesores, los facilitadores como nosotros, porque ahí no hay cosas que no, eso no depende de nosotros, ¿no? Es decir, vamos a conseguir siempre estudiantes o participantes que están rezagados o no tienen la tecnología apropiada o se les cae la señal, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a clases en diferentes sitios de Latinoamérica, en sitios que además la internet no es precisamente muy buena, y vemos esta situación, ¿no? De caída de entradas y salidas a la sala, etc. De tal manera que esto es muy relevante, además la necesidad de que se sientan cómodos, ¿no? Y Cristina hablaba del tecnoestrés, porque sí es verdad que algunas personas, incluso profesores, no se sienten cómodos con ello. Y esto no es incluso un tema solo de países en vías de desarrollo, ¿no? Tengo algunos colegas en Estados Unidos y también aquí en Europa que nos han reconocido que su actividad de clases online era muy poca antes de la pandemia, y han tenido que hacer una aceleración en aprender estas metodologías y no se sentían cómodos, no estaban cómodos con ellas. ¿Okay? Número 4, facilitar una interacción más flexible y personalizada. Y esto es bien interesante porque obviamente la flexibilidad tiene que ver con diferentes métodos. Es decir, pues alguien puede participar en un foro un día, otro día, pero estamos todos allí. Alguien puede visualizar un vídeo hoy, otro mañana. Alguien puede volver a visualizar algo grabado. Esa flexibilidad es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también la personalización. Esa personalización tiene mucho que ver también con que la gente cuando está en una clase online sin darse cuenta, tiene más posibilidades de un trato personalizado. En una clase presencial hay un tiempo limitado, hay 30, 50, 100 personas en la clase. El profesor no va a poder responder a todas las preguntas. De hecho, si todo el mundo levanta la mano, muchos se quedarán sin respuesta. Sin embargo, en una clase online hay una máxima de que hay que responder todos los comentarios que puede haber en un foro, hay que responder todas las preguntas que pueden haber en un foro, y esto pues da un mayor trabajo al docente, obviamente al facilitador, pero también mayor personalización, un mayor servicio, mejor servicio al estudiante, ¿no? De tal manera que esto es otro punto relevante a comentar. Y el número 5 trae la posibilidad de atender a grupos más grandes y diversos. Esto también es muy cierto, sobre todo cuando estamos en una metodología más asíncrona, cuando nos movemos a la metodología síncrona, como una sesión en vivo, como la que estamos teniendo. Ahí nuestra recomendación es que los grupos no sean tan grandes. Quizás estamos hablando de límites de 50, 100 personas, pero en cualquier caso sí está claro que hay mayor diversidad. Ahora mismo aquí uno de vosotros ha dicho que estaba en Acapulco, otros están en Panamá, nosotros estamos acá, yo estoy acá en España con María Cristina, y bueno, pues esta diversidad es imposible en una sesión presencial. Ahora, eso nos introduce unos retos importantes, y es que reconocer que tenemos que ser más neutros como facilitadores en el proceso, tener cuidado con usar palabras muy de una región y no tanto del general, entender que algunas de esas palabras no se entienden en un sitio o se entienden de otra manera, ¿no? Esto seguramente hay miles de chistes que ustedes conocen, pero es muy importante reconocer, porque si estoy facilitando un proceso con diversidad, tengo que gestionar ese proceso de una manera más neutral, ¿no? Y reconociendo e incluso sacando mucho más valor a esa diversidad, porque eso me puede dar riqueza en las respuestas, riqueza en el aprendizaje colectivo, que también comentaba Cristina hace un rato. Y el número 6 posee niveles superiores de retención. Esto es bien relevante porque, de nuevo, en la educación presencial, el profesor está ahí de manera unidireccional. A veces sí, por supuesto, puede haber interacción, pero lo que los estudios demuestran es que en la educación online, el estudiante, por esa misma
flexibilidad, por esa misma posibilidad de utilizar diferentes tipos de formatos, vídeo, lecturas, preguntas, foro, clase en vivo, se crea un entorno de aprendizaje más rico y a su vez menos aburrido, entre comillas, y que favorece la mayor retención en el proceso de aprendizaje. Y finalmente, pues obviamente también vamos a tener sesiones síncronas que tenemos que definir en el diseño instruccional, pero no es suficiente, y vuelvo a lo que mencionaba Cristina, de que cuidado con creer que esto es cambiar el medio y no el método, no es suficiente ponerse enfrente de la cámara, ¿no? Porque un problema que estamos teniendo, yo tengo ahora mismo un problema con ustedes, no les estoy viendo la cámara. Y aunque algunos, pues puedo activar aquí la cámara y puedo ver que algunos de ustedes están conectados con cámara, como Augusto, gracias Augusto, ¿sí? Pues el resto no les veo la cara, no les veo la cara, no sé quiénes son, no puedo reconocerles, ¿no? Y esto es un reto muy importante, de tal manera que una de las cosas que se recomiendan, aunque ahora en este webinar no tenemos mucho espacio para ello, de tiempo, lo que se recomienda es que en una sesión donde tengamos más tiempo, una clase que dura varios días, horas o créditos, pues busquemos favorecer también esa interacción más cara a cara, ¿no? Es decir, que seguramente en un espacio con más tiempo le permitiría o le pediría a Augusto, por ejemplo, o a Eduardo o a Araceli que participaran y quitaría la diapositiva y buscaríamos una interacción más online, más cercana que la que estamos teniendo ahora, que por razones de tiempo me obliga a ir un poco más rápido. Bueno, dicho esto, pues me gustaría cerrar con dos diapositivas adicionales. Eh, la primera es el diseño instruccional. ¿Cómo lo definimos, no? Y a mí me gusta usar esta definición de Broderick, que utiliza mucho nuestro colega Daniel. Dice, el diseño instruccional es el arte y la ciencia aplicada de crear un ambiente de aprendizaje junto con materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar conocimientos y habilidades. De tal manera que, y esto es interesante porque es arte y ciencia, es decir, obviamente nosotros podemos construir un proceso y definir una estructura que sería la ciencia para el diseño instruccional, pero también tiene algo de arte, ¿no? Tiene algo personal, algo que cada profesor, cada facilitador pondrá su toque personal. Y eso no lo debemos olvidar nunca, ¿ok? Tratemos siempre que ese toque personal obviamente genere valor. Hay que tener esa habilidad para lograr incrementar el engagement, facilitar el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero, de nuevo, ese arte y ciencia aplicada de crear un ambiente de aprendizaje con materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar conocimientos y habilidades. Bueno, podemos estar, y esto va a ser parte fundamental también de la actividad que queremos desarrollar posteriormente, pero tenemos que reconocer que hay diferentes materiales de autoaprendizaje. No voy a poner aquí el puntero, ¿vale? Porque, bueno, pues básicamente podemos dedicar un espacio interesante de reconocer cuándo usar textos, ejemplos, casos, vídeos, audios, ¿sí? Y para qué cosa es más útil uno u otros. Es parte fundamental de ese diseño del proceso de autoaprendizaje. Y tenemos que también definir qué vamos a dejar para la clase virtual en vivo. Y aquí también unas conversaciones internas que hemos tenido, ¿no? Aquí está Patricia también que nos acompaña, por ese concepto del aula invertida, es decir, dejemos que los conceptos, la teoría, esté en el autoaprendizaje y hagamos que la clase virtual en vivo sea una sesión donde pongamos en práctica las cosas, hagamos ejercicio, hagamos un debate, hagamos una discusión de casos, ¿no? No usemos la clase virtual en vivo para una sesión de conceptos humanos. Y finalmente, el último concepto que me gustaría abordar, y que también Cristina hizo mucho énfasis desde el punto de vista de las teorías del conocimiento y del aprendizaje, es el de la curación de contenido. Y quizás esta es una de las habilidades más importantes en la educación online, sobre todo en la educación con metodologías asíncronas, es la necesidad de buscar, encontrar, seleccionar, organizar, resumir y redactar el mejor contenido posible. Yo tengo últimamente una máxima, y es que los contenidos están convirtiéndose en un commodity, ¿no? Están convirtiéndose en algo que todo el mundo ofrece y que es poco diferenciable. Si usted busca cualquier cosa, busque ventas en un tópico, busque inteligencia artificial, busque cualquier tópico en Google o en su browser de preferencia y va a conseguir millones de fuentes y muchas de ellas están bien, ¿ok? Y son buenas.
Pero el gran reto que tiene el estudiante, el participante, la persona que está aprendiendo, es que alguien le ayude a decidir qué es lo que debe leer, cómo lo debe conectar. Aunque el contenido está allí, es libre y es gratis, el rol del curador de contenido es lo más importante en la educación online. Y en general creo que en la educación que nos compete de ahora en adelante. Pero bueno, esto también lo podemos combinar con gamificación, que es otro elemento clave que debemos considerar en las rutas o itinerarios de aprendizaje, sobre todo para elevar la motivación y el engagement de los estudiantes, y podemos usar algunos ejemplos. Nosotros usamos mucho esto sobre todo en entornos de educación de posgrado, pero también sé que algunos otros colegas lo usan a nivel de grado. Bueno, perdona, creo que me he extendido un poquito, Néstor, perdona, pero bueno, esto era lo que les tenía preparado hasta ahora, y nada, quedo a vuestra disposición, igual que Cristina, para responder preguntas. Bueno, perfecto. Gracias, Osvaldo. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, una inquietud, pues. Néstor. Hola, Augusto, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Igualmente. Sí. Bueno, no, yo lo que quería comentar, yo doy clases a nivel de pregrado en el TEC de Monterrey, en el campus Santa Fe. Y vengo de dar clases por muchos años a nivel de posgrado. Y realmente tuve que adaptar todo mi contenido a esa mentalidad realmente de los estudiantes de pregrado. Esta gente son totalmente gráficos. A ellos no les gusta ver cuestiones que tengan mucho texto. Número uno. ¿Ok? Después piensan que eso lo pueden aprender viendo un video de YouTube. ¿Ok? Esa es la segunda característica que yo he notado. Y luego se involucran, pero muchos no están preparados para resolver un caso o discutir un artículo en detalle. ¿Entiendes? Como lo tiene un estudiante de posgrado que ha trabajado, tiene experiencia, y entonces estos chicos millennials, tú le pones casos y realmente, como decimos nosotros en el argot, pedalean mucho. ¿Entiendes? Entonces, el rol me gustó mucho lo que dice Cristina, del feedback, me ha funcionado. Yo tuve que cambiar completamente todo el contenido de mis cursos y involucrarlo más a ellos y darle mucho feedback. Eso me funcionó también traer speakers. Eso sí les gusta, ¿no? Speakers que sean del área, que les hablen sobre experiencias reales. ¿Ok? Todo esto, después de 2 años, realmente me ha funcionado. Y el TEC tiene una cosa muy buena, que trabaja con muchas empresas. En el último curso que di de sistemas de información, el grupo mío ganó el concurso de una empresa X que puso, ¿no? Que planteó. Entonces, lo que me quedó de esto es que ellos no tienen que adaptarse a uno, es uno a ellos, porque son definitivamente creados, son seres digitales. O sea, yo, por ejemplo, eso que ponen que debe sentirse cómodo con la tecnología, no, estos más bien son unos tecnólogos fascinantes. Y me ha funcionado muy bien también la gamificación. Yo, después de cada tema, les pongo un concurso con Kahoot. Entonces eso les fascina, competir ahí, a ver quién contesta más, etc. Entonces eso es lo que quería compartir. Mi experiencia de pasar de posgrado a pregrado. Bueno, excelente. Gracias, Augusto. De verdad, no sé si tiene algún comentario, Cristina o Osvaldo. No sé, Osvaldo, tú. Bueno, simplemente reforzar lo que dice Augusto. Bueno, la verdad, razón Augusto, que esto de sentirse cómodo con las tecnologías depende de la audiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Quizá yo estaba pensando más en audiencias de posgrado, gente que tiene, ¿no?, más de 30 años, 40 años, que es una audiencia que yo trabajo mucho y que, bueno, consigo de todo un poco, ¿no? Pero sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo también,
también doy clase en el grado y en ese nivel es otra la historia, ¿no? Es todo lo contrario, es uno que parece que está anticuado. Y quizás lo otro que quisiera reforzar de lo que decía, de, eh, de nuestro rol importante de desarrollar ese pensamiento crítico que también mencionaba Cristina, porque sí es verdad que ese nivel de grado, pues, es más difícil que discutan de una manera profunda, con argumentos profundos, un caso, un ejercicio, y me parece muy relevante lo que has dicho de esa interacción con ese feedback, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Okay, aquí tenemos, gracias Augusto, aquí tenemos una pregunta de Pastora Guedes. ¿Cómo podemos iniciar para aplicar un diseño instruccional en los programas académicos? ¿Cuál sería el primer paso? Yo había pensado, pues, esperando que las demás personas participaran, decía, bueno, yo iba a hacer una pregunta parecida y iba a preguntar cuál sería, de alguna forma, como una pequeña hoja de ruta, pues, ¿cómo sería ese proceso? Cristina creo que es muy experta en eso. ¿Sí? Ah, bueno, ¿cómo es que me dijiste que se llamaba la persona que hizo la pregunta? Pastora, Ajá. pastora. Sí, bueno, pastora, mira, yo creo que es muy importante como docentes que partamos de las competencias y objetivos que tú quieres alcanzar, que tú quieres que ellos logren alcanzar al final del curso, ¿no? Y partiendo de esas competencias, entonces sí comenzar todo, es como yo comparo mucho el diseño instruccional con la maqueta de un arquitecto. Yo quiero que el estudiante adquiera estas competencias, estos objetivos, y para lograrlo tengo que empezar entonces a diseñar actividades síncronas y asíncronas, planificar muy bien los tiempos que les vamos a dedicar a cada actividad, qué actividades colaborativas podría realizar, o sea, que permitan una interacción entre los estudiantes, como dijimos. Ahora tenemos que hacer mucho hincapié en ese trabajo colaborativo. Y bueno, y ahí armarse, hay muchísimos modelos de diseño instruccional. Nosotros en Uniquemia tenemos un modelo que nos ha permitido administrar muy bien la distribución de actividades, nunca divorciadas del tiempo de dedicación de cada actividad y qué objetivos se espera alcanzar con esas actividades, ¿no? Entonces, es difícil darte más detalle, pero efectivamente es eso. El diseño instruccional te permite tener una visión completa, holística de todo de lo que vas a dar. Es todo, tanto las herramientas como las actividades, como todo aquello que va a alcanzar un determinado objetivo y competencia. Con relación a Augusto, quería aprovechar simplemente un detalle, Augusto, que es que, si bien es cierto, llaman a los jóvenes nativos digitales y a nosotros estamos fuera de esa categoría, también es verdad que nosotros tenemos una función importantísima, que es que ellos tienen como nativos digitales abundancia de información que muchas veces es desechable, y que nuestra función como docentes es filtrar esa información, o sea, que realmente esa información se convierta en conocimiento. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen unas grandes habilidades a nivel tecnológico, esas habilidades a nivel tecnológico le han permitido tener muchísima información. Y sabemos cómo en Internet la información, hay muchísima información que realmente no tiene ningún tipo de asidero o veracidad. Entonces, nuestra función es doble, es de supervisión y para filtrar y curar esos contenidos y darle al estudiante efectivamente aquello, ofrecerle al estudiante aquello que efectivamente es importante y significativo, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, creo que conectaste muy bien una con la otra con el tema del qué, el cómo y el con qué y para qué, ¿no? Yo creo que es importante. Osvaldo, ahí nos pregunta Xiomara, ¿la gamificación es efectiva hasta qué punto? Ahí, bueno, por ejemplo, le podemos dar, ¿qué herramientas hay para gamificar el aula? Gracias, Néstor. Si me permite, simplemente comentar que la hoja de ruta que ha mencionado Cristina para el diseño instruccional es parte de lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? De hecho, hacemos un ejercicio individual y grupal donde se hace el diseño instruccional de un curso real, ¿no, Cristina? Es decir, hacemos esa actividad de acompañamiento y que lleva, ¿no? Todo el proceso
desde que se define el objetivo hasta que se diseña y se comparte con el resto de los participantes el diseño instruccional que surge de cada uno de los cursos que se plantean. Y volviendo a tu pregunta, bueno, la pregunta, Néstor, que me comentabas, es de, perdona, ¿quién hace la pregunta? Déjame ver acá. Martínez. ¿Perdón? Xiomara Martínez pregunta, ¿la gamificación es efectiva hasta qué Sí, herramienta? Xiomara, sí, gracias, sí, Xiomara. Bueno, hay diferentes herramientas, ¿no? La verdad que quizá yo invitaría que lo primero que hiciéramos es que validáramos qué facilidad tiene la plataforma LMS que estemos usando para construir un itinerario de aprendizaje que pueda tener un flujo y que pueda tener la posibilidad de ir mostrando lo que se completa y que podamos colocar allí, por ejemplo, y empiezo con el primer punto, puntos, ¿no? Puntos, una de las cosas que se utiliza mucho en gamificación es que la gente vaya acumulando puntos en base a lo que va haciendo, ¿no? Y de esos puntos, pues, podemos poner allí, simplemente por mencionar uno de los métodos, ¿no? Podemos mencionar, colocando allí escalones, y al momento que llegas a cada escalón, pues, ir ganando algo, ¿no? En el proceso de gamificación. A nivel de posgrado, a nivel de profesionales, hemos llegado a acuerdos con algunas empresas que ofrecen que los ganadores pues tengan la posibilidad de hacer otro curso, otro posgrado, cuando lo terminen, aquellos que ganan, ¿no? A nivel de grado, lo que yo he percibido es que sí hay un nivel de competitividad alto, es decir, cuando ponen este tipo de competiciones, los chicos les gusta la competencia, ¿no? Les gusta pues tratar de ganar. Entonces, en ese sentido, de nuevo, volviendo a tu punto inicial, creo que lo primero es entender qué facilidades tiene el LMS, el entorno de aprendizaje, para ayudarnos con eso. Y luego otro punto es, bueno, identificar aplicaciones que nos ayudan a promover el juego o una competición, ¿no? En ese sentido hay diferentes simuladores o serious games, que también les llaman, ¿no? Que nos permiten, podemos incorporar como parte del contenido proceso, ¿no? En diseño instruccional. Por ejemplo, yo doy clases en gestión de proyectos y me gusta usar un simulador. Bueno, obviamente hay que adquirirlo, ¿no? Y hay que pagar las licencias de ese simulador, pero bueno, lo metemos dentro del diseño instruccional y lo metemos dentro de la ejecución. En ese simulador ponemos, lo he usado de dos maneras, tanto de manera individual como trabajo en equipo, si tienen que tomar decisiones conjuntas o tomar decisiones individuales. Pero hay simuladores o serious game para casi todo, ¿no? Yo he usado en particular en mis áreas, que son de ejecución y tecnología, en proyectos, en cadenas de suministro, en operaciones, pero sé, quizás Cristina tiene más información allí, pero sé que también hay muchos simuladores en temas de liderazgo, en temas de soft skills, ¿no? Así que, bueno, aquí hay diferentes proveedores, no quiero hacerle propaganda a ninguno, pero sí que hay muchos de estos tipos de aplicaciones que facilitan el aprendizaje jugando y facilitan la colaboración, pero también la competencia, ¿no? Y esto es interesante porque colaborando aprendemos, mientras tomamos decisiones en el juego, pero a su vez también competimos, lo cual nos motiva, ¿no? Y esa motivación depende un poco del contexto en que estemos, podemos hacer que el ganador tenga un premio, ¿no? Sin duda alguna, y el premio no tiene por qué ser obviamente monetario, ¿no? Pero el premio puede estar reducido a más puntos, o facilidades para hacer algo luego, o para tener alguna ventaja posterior, etc. Mira, también, Juan, me permite, que para Xiomara, que como docente es algo que es bien importante en la gamificación, es que el estudiante aprende a través del error. Y el error no se convierte en algo vergonzoso, sino por el contrario, efectivamente es un aprendizaje. Y eso yo creo que es lo más interesante de la gamificación. Efectivamente hay para distintos niveles, pero en este momento estoy trabajando mucho con el nivel a docentes que están utilizando estrategias didácticas para estudiantes de bachillerato en las áreas de economía, por ejemplo, y utilizamos juegos como por ejemplo ese que ¿Quién quiere ser millonario?
y es interesantísimo cómo se involucra los estudiantes y los errores, se ríen de los errores y están aprendiendo. O sea, efectivamente yo creo que eso es una herramienta muy valiosa. Y a Pastor, creo que es Pastora o aquí una persona que dice que si las herramientas de e-learning son un poquito frías o poco... Baja efectividad. Frías o con baja efectividad. Yo no sé si es porque yo soy una enamorada de las herramientas de e-learning y porque yo en la plataforma, claro, como dice Osvaldo, depende también de las plataformas que utilices, pero yo agrupo a mis estudiantes, se forman equipos, utilizan sus pizarras, comparten sus documentos, y cuando yo entro a las salas para saber qué están haciendo los estudiantes, tú ves que hay una actividad, una participación y una interacción realmente motivante, y a mí me encanta, ¿no? Yo también, como Augusto, pongo muchos casos, utilizo simuladores para, por ejemplo, recursos humanos, para calcular un paquete de remuneración, y el estudiante disfruta muchísimo, sobre todo porque, bueno, diseñar un paquete de remuneración y ponerte el salario que te provoca y los beneficios, eso es fantástico. Entonces, tú ves que el estudiante disfruta muchísimo ese tipo de actividad. Bueno, perfecto. No, esa era la pregunta que me faltaba y para no abusar del tiempo, pues, bueno, cualquier otra pregunta me la hacen llegar y yo se las hago llegar a los participantes. No sé, Osvaldo, si quería complementar algo de esto de las plataformas de e-learning. No, excelente. No, simplemente más que todo complementar lo que decía Cristina, porque a mí me ha pasado también que en los juegos la gente no solo aprende con los errores, sino que, como ella decía, se ríen de los errores, ¿no? Y hay incluso un debate jocoso, ¿no? Sobre esos errores, ¿no? De tal manera que comparto contigo, Cristina, ese aprendizaje que es muy valioso. Bueno, perfecto. Sí, bueno, ahorita pues se procede a procesar la grabación y va a ser subido en el canal de YouTube de Uniquemia. Oportunamente pues le va a llegar un correo avisando pues, que ya está subida. Bueno, para no abusar del tiempo, ya pasaba pues la hora. Bueno, muchísimas gracias a Waldo, muchísimas gracias María Cristina. De verdad, pues un gusto y bueno, igual los esperamos todos en este curso que realmente sabemos que siempre son herramientas bien útiles para poder avanzar digamos, en un proceso que, como dice Osvaldo y María Cristina, pues tenemos que abordar y que pues llegó para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, sí. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.